Hola amigos, bienvenidos a su canal Inversionista Bursátil. Hoy les presento las deducciones personales que puedes hacer en la presentación de tu declaración anual. Estas deducciones personales son gastos de índole personal que normalmente puedes hacer en un año y no están relacionadas con tu trabajo. Vamos a suponer que eres operador de maquinaria pesada, que eres mensajero, es decir, que trabajas como asalariado. Puedes hacer estas deducciones en tu declaración anual. Si estás dado de alta como persona física con actividad empresarial, entonces también puedes hacer estas deducciones. La ventaja que tienes con estas deducciones es que te va a permitir pagar menos impuestos. En el caso de los asalariados que ya han pagado impuestos a lo largo del año, lo que genera en muchos casos es un saldo a favor porque se vuelve a calcular ahora ya con las deducciones. Estas deducciones tienen una serie de requisitos para que puedan ser válidas ante el SAT. Primero voy a enunciar las deducciones permitidas y después explicaré de manera breve cada una de ellas. En algunos casos me voy a extender un poco más, pero en general será de manera breve. Las deducciones personales permitidas son gastos médicos, gastos funerarios, donativos, colegiaturas, aportaciones complementarias para el retiro, primas de seguros de gastos médicos, gastos de transporte escolar, gastos de créditos hipotecarios y el ahorro en cuentas especiales y personales para el retiro. En gastos médicos viene la explicación de lo que se considera un gasto médico y los requisitos que debe cumplir el comprobante fiscal. Esto es muy importante. Para todas aquellas deducciones personales que sean permitidas, debe existir un comprobante fiscal. De esa manera, se respalda la operación en donde se genera este gasto que puede ser deducido en la declaración anual. Y son honorarios médicos. Cuando vas al médico, le solicitas una factura. Esta factura o recibo de honorarios debe tener el nombre o razón social del médico, su RFC, domicilio fiscal. También debe tener tus datos como paciente, nombre, domicilio fiscal, RFC. Debes pagarlo con un cheque o con una tarjeta de crédito, débito o de servicios emitida por un banco nacional. Eso es muy importante, que se cumplan esos requisitos. Y ese comprobante fiscal generalmente tiene un espacio, un campo, en donde dice uso del CFDI, es decir, el comprobante fiscal digital, y ahí se escribe una clave. Entonces esta clave debe coincidir con la que le corresponde a honorarios médicos. Si quieres saber qué claves corresponden a cada uno, lo puedes buscar en internet, simplemente clave uso CFDI, y aquí se enumeran algunos conceptos. Entonces, en el caso de gastos médicos, debes buscar qué clave le corresponde y que esa clave esté en la factura. Es muy importante que se cumplan todos los requisitos, porque si no se cumple alguno, entonces esta deducción, que sí está permitida, no es válida porque no se cumplió alguno de los requisitos. El más común es la forma de pago. Tú puedes acudir al médico,
hay un comprobante fiscal, pero pagas en efectivo. Entonces, este hecho de pagar en efectivo ya invalida la deducción. Por eso es tan importante conocer estos detalles. El otro gasto médico también que puedes deducir es el dentista, sea un tratamiento o solo la consulta, servicios de psicología y de nutrición. Los gastos médicos por incapacidad o discapacidad también son deducibles. Los gastos hospitalarios que tengan que ver con salud. Cuando estás internado, al final te van a facturar, te van a dar un comprobante fiscal, pero van a incluir absolutamente todos los conceptos, como por ejemplo conceptos de cafetería o florería o cosas que no tienen que ver con el cuidado de la salud. Entonces, lo que puedes deducir son los conceptos que tienen que ver con el cuidado de la salud, incluidas las medicinas que hayas tomado durante tu estancia en el hospital y que se incluyan en la factura por hospitalización también son deducibles. Esto es muy importante porque las medicinas que tú compras en cualquier farmacia, por ejemplo, vas al médico y te da una receta, vas a la farmacia, esas medicinas no son deducibles. Las únicas medicinas deducibles son las que te fueron administradas y por lo tanto incluidas en una factura por hospitalización. Los análisis clínicos o los estudios de laboratorio o prótesis también son deducibles. La compra o el alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación también son deducibles. Honorarios a enfermeras también, nada más que siempre recordando que debe existir el comprobante fiscal digital, que es un recibo de honorarios o una factura. Si compras lentes ópticos graduados, también los puedes deducir. El límite es hasta por un monto de 2,500 pesos. Por cada una de las personas a las que se les compren lentes, generalmente es a esposo, esposa o hijos o padres. Entonces, pero solamente hasta 2,500 pesos por cada persona. Las características generales es la factura por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición deberá ser emitida por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por autoridades educativas competentes. Esto quiere decir que alguna consulta por un médico que sea, por ejemplo, medicina alternativa, pues quedaría fuera. Entonces, eso no se puede deducir. Se pueden deducir los pagos por gastos hospitalarios, por ejemplo, para tu cónyuge o familiares ascendientes o descendientes en línea recta, siempre y cuando estas personas no tengan un ingreso mayor a 32,693 pesos con 40 centavos, que esto es el equivalente al valor de la unidad de medida y actualización en un año. Y igual se tienen que pagar con un cheque a tu nombre, con una transferencia electrónica de fondos, con un pago con tarjeta de crédito, débito o servicios. En el caso de incapacidad y discapacidad debe existir un certificado en donde se haga constar la discapacidad, pero debe ser expedido por instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. Y aquí viene lo más interesante. El monto total de las deducciones personales tiene un límite. El límite es 163,467 pesos, que equivale a 5 unidades de medida y actualización UMA. Lo puedes igual encontrar en internet. Aquí viene las cantidades para cada año. En el caso de las cantidades que estamos manejando, pues son las del 2021, que es el ejercicio que se va a presentar.
y es esa cantidad o el 15% del total de tus ingresos, la cantidad que resulte menor. Si tienes ingresos por 100,000 pesos, entonces el 15% serán 15,000 pesos. Esos 15,000 pesos, al ser menor que 163,467 pesos, entonces esos 15,000 pesos va a ser el límite máximo de deducciones personales permitidas. Pero tiene una excepción. La excepción son gastos médicos por incapacidad y discapacidad, excepción donativos, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, depósitos en cuentas especiales para el ahorro y colegiaturas. Es una excepción porque estos otros conceptos tienen otros límites. Las recomendaciones es que cuando hagas este tipo de gasto, revises la factura y veas que el campo que dice uso del CFDI sea por el concepto de la deducción que quieres hacer y que tenga la clave de ese concepto. La clave del medio de pago también debe corresponder a 2 para cheque nominativo, 03 para transferencia electrónica de fondos, 04 para tarjeta de crédito, 28 para tarjeta de débito y la clave 29 para tarjeta de servicios. Esto es importante que lo verifiques. Cosas que no puedes deducir en salud, pues las medicinas compradas en farmacias. No puedes deducir el 100% de tu factura de cuando incluye otros conceptos que no son deducibles, como el copago, coaseguro, membresías de descuento. Si es en hospitales, pues la florería o cafetería, etcétera. En general, cosas que no tengan que ver con la salud, eso no se puede deducir. Los gastos que hayas hecho y que no exista el comprobante fiscal, es decir, no lo solicitaste y no existe, entonces eso no hagas la deducción, porque en una revisión no vas a tener el comprobante para poder respaldar esa operación y pues tendrás que pagar los impuestos que dejaste de pagar en ese momento. Entonces, cuando no tengas el comprobante fiscal, cuando no exista, no hagas la deducción. Gastos médicos de mascotas tampoco no se puede deducir. Y pues siempre revisa que la clave de producto y servicio que pagaste, que solicitaste y pagaste, coincida con la clave. Si adquiriste un seguro de gastos médicos mayores, las primas son deducibles, pero en tu declaración anual debes aplicar dentro del tipo de deducción de primas de seguros y no como un gasto médico. Esto es importante. Las primas de gastos de seguros de gastos médicos mayores sí son deducibles, pero deben ir en su propio apartado y no como un gasto médico. Entonces, este es uno de lo que sí puedes deducir. Como ves, hay una serie de requisitos que es importante que conozcas y saber que cada año pudiera modificarse las cantidades, por ejemplo, los que están medidas en UMAS o en la unidad de medida y actualización, va a ir cambiando un poco cada año. Es importante que estés al tanto de todos esos cambios. Los gastos funerarios también son deducibles. También son deducibles estos gastos. Pueden ser gastos funerarios para tu cónyuge, concubino o concubina, así como para padres, abuelos, hijos y nietos, siempre que no perciban ingresos que excedan una UMA anual equivalente a 32,693 pesos con 40 centavos. También es deducible. Donativos, si hay alguna
organización que pueda recibir donativos, esto quiere decir que esté registrada ante Hacienda y ante el SAT como una donataria, que tenga esa autorización, entonces tú puedes hacer donativos, recibir un comprobante fiscal y ese donativo lo puedes deducir. En el caso de donativos es hasta el 7% de tu ingreso y hasta un 4% si ese donativo lo estás otorgando a la federación. La recomendación es igual, que el comprobante fiscal lo revises perfectamente, que tenga toda tu información, la información de la organización a la cual estás donando, y que tenga las claves tanto de la forma en que estás pagando el donativo y el uso de CFDI que sea por donativos. Colegiaturas. Esta también es muy importante, y es que si tus hijos o tú mismo o incluso familiares en línea recta asisten a una universidad privada por la cual pagan una colegiatura, puede esta colegiatura ser deducida de tu declaración anual. Entonces, para el nivel educativo preescolar, la cantidad que puedes deducir máxima por año son 14,200 pesos. Para primaria, 12,900 pesos. Secundaria, 19,900. Profesional técnico, 17,100. Bachillerato o su equivalente, 24,500 pesos. Eso lo puedes deducir. Igual tiene algunas características, como por ejemplo que lo puedes deducir siempre y cuando las personas a las cuales le estás pagando la colegiatura no perciban ingresos que excedan 32,693 pesos con 40 centavos, equivalente a una unidad de medida y actualización anual. Que estos pagos se realicen única y exclusivamente para cubrir la educación del alumno. No son deducibles conceptos como inscripción, reinscripción, becas, apoyos económicos, entre otros. Solamente lo que sea por concepto de colegiatura es lo que puedes deducir, y con las cantidades que acabamos de ver. El medio de pago, pues igual tiene que ser con un cheque o una transferencia electrónica, tarjeta de débito, crédito o servicios. Y nos dice que cuando se tengan 2 niveles escolares en el mismo año, para el mismo alumno se podrá deducir el mayor. Por ejemplo, en un año el alumno pasa de primaria a secundaria, entonces tú puedes deducir lo que corresponda a secundaria porque es la mayor cantidad. Cuando recuperas algún monto de la colegiatura pagada, como por ejemplo por alguna beca, lo único que es deducible es lo que efectivamente pagaste, lo que no pudiste recuperar. Es decir, si la colegiatura son 1,500 pesos y después recibes una beca que te va a pagar 500 pesos, entonces lo que puedes deducir va a ser lo que efectivamente gastaste, es decir, los 1,000 pesos de nuestro ejemplo. Y las recomendaciones son las mismas: revisar los datos perfectamente bien, revisar el campo de uso de CFDI, que sea por pago de servicios educativos, que la clave del medio de pago corresponda a cheque nominativo, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o tarjeta de servicios. Esto es muy, muy importante conocerlo. Bien, ahora vamos a las aportaciones complementarias.
En México, muchas personas tienen Afore. Esta Afore es en donde se encuentra su cuenta de ahorro para el retiro. Puedes hacer aportaciones complementarias de retiro y esas aportaciones que hagas las puedes deducir. Esto es muy interesante porque lo que hace aquí el gobierno es que trata de incentivar el ahorro para el retiro ofreciendo este beneficio fiscal. Es decir, si tú ahorras para tu retiro y ese es un ahorro que vas a hacer hoy y se va a quedar invertido durante todo el tiempo hasta tu retiro o jubilación, entonces pues es un dinero que no vas a ver en el corto plazo y por eso te ofrecen ese beneficio fiscal que lo puedes hacer deducible y eso te va a generar en el corto plazo pues un saldo a favor. Y es lo que nos dice aquí, son deducibles las aportaciones que serán destinadas exclusivamente para ser utilizadas cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en los casos de invalidez o incapacidad para realizar un trabajo personal. Entonces, este también puede ser una opción si quieres ahorrar para tu retiro, hacer una aportación complementaria a la Afore y eso además te va a permitir reducir la cantidad de impuestos que pagas en la actualidad. Primas de seguros de gastos médicos mayores, ya lo comenté un poco más anteriormente. Los seguros de gastos médicos mayores son deducibles solamente el pago de primas y se puede deducir pagos realizados para ti o en tu caso cónyuge, concubino, concubina, ascendientes o descendientes. Por ejemplo, si compras una póliza de seguro de gastos médicos mayores familiar en donde vas a estar incluido tú, tu esposa, tus hijos, tus papás o tus nietos, todas esas, la prima que pagues es deducible. Y es importante que lo coloques precisamente en la deducción de primas de seguros y no como gastos médicos. Sí es deducible, pero hay que hacer esa diferencia. Gastos de transporte escolar también se pueden deducir siempre y cuando el gasto de transporte escolar sea obligatorio. Entonces también eso se puede deducir. Gastos de créditos hipotecarios. Cuando pagas un crédito hipotecario, pagas intereses. Entonces, los intereses reales que ya hayas pagado efectivamente, esos los puedes deducir también. Cuentas especiales y personales para el retiro. Estas cuentas, ya hablamos de las Afores, pero además hay otras empresas como aseguradoras o empresas de inversiones que te van a ofrecer productos con beneficios fiscales, porque esos productos están orientados a que ahorres e inviertas de manera independiente para tu retiro. Tienen la característica que esos ahorros o inversiones son de largo plazo y generalmente los vas a recibir cuando tengas 65 años, que es la edad del retiro. Y entonces esos depósitos que hagas en esas cuentas, como un plan personal de retiro, eso también lo puedes deducir. Y el monto de estos pagos o depósitos no deben exceder en el año 152,000 pesos. Y eso es lo que puedes deducir y pagar menos impuestos. Bien, amigos, pues estas son las deducciones. Es importante que observes cuáles puedes hacer
para que las incluyas en tus declaraciones, porque definitivamente son un beneficio fiscal que puedes aprovechar y te puede generar saldos a favor, que ese dinero pues lo puedes aprovechar en otras cosas. Espero sea de gran utilidad. Casi estamos llegando al final de esta serie de videos sobre la declaración anual del 2021 que se presenta en abril del 2022. Ya solo falta hacer el pago de impuestos en un simulador, y ya para que veas todo lo sencillo que es cuando vemos las cosas parte por parte, como lo hemos visto en estos videos que solamente son este es el cuarto video. Puede parecer muy complicado. Sin embargo, ya en la práctica, como en nuestro caso, no necesariamente tiene todos los escenarios o todas las situaciones posibles. Entonces llega a ser mucho más sencillo. Y lo vamos a ver en el siguiente video. Espero que actives las notificaciones, que te suscribas para ver los siguientes videos. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.